debido a que hacen referencia a todos estos componentes sobre los cuales versa la norma jurídica. Los formales, anteriormente visto, el supuesto y la consecuencia se refieren a la estructura lógica de la norma. Estos, que son materiales dentro de la persona, se refieren al contenido mismo sobre el cual versa la norma jurídica. Y es así entonces como tenemos el tema de la persona. Bueno, entonces lo que viene a continuación, voy a desarrollar con ustedes un concepto que es obviamente parte de la temática, pero es materia de derecho civil, relación de esta rama del derecho privado como lo es el derecho civil, que ustedes prácticamente lo van a ver en el pensum de carácter ya profesional a partir del tercer semestre. Pues, veamos lo que tenemos acá. Se habla de la persona como concepto jurídico fundamental. Básicamente, el contenido de nuestro programa, como ustedes pueden darse cuenta, va a tomar en consideración estos temas. Vamos a platicar de cada uno de ellos, pues por supuesto la etimología, la evolución histórica, la definición, principales acepciones del vocablo, la persona en el derecho, las clases de personas, tanto individual como colectiva. Vamos a realizar una crítica a la manera en la que nuestro Código Civil se refiere a las clases de persona. Vamos a platicar de la personalidad y teoría de la personalidad, atributos de la persona jurídica, la capacidad, clases de las mismas, la personería y finalmente vamos a platicar de la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. Como ustedes pueden darse cuenta, es un contenido que tiene varios puntos. Básicamente son elementos indispensables para la comprensión de este concepto jurídico fundamental como es el de la persona. Bueno, entonces comencemos el orden. Vamos a respetarlo tal y como está en su presentación y por lo tanto pues nos corresponde en esta oportunidad pues desarrollar el tema relacionado con la etimología. En el caso de la etimología, como lo vamos a ver y a explicar, por supuesto, vamos a establecer un aspecto interesante. Y si ustedes se dan cuenta, hay diversidad de autores que se pronuncian en torno a la etimología de la palabra persona. Lo que vamos a encontrar es un denominador común, puesto que hay un punto de coincidencia de que la persona como sustantivo es un derivado de un verbo latino que es precisamente personare. Entonces tenemos persona, personas, personare. Y luego pues tenemos otro vocablo, sono, sonas, sonare. Y que entre paréntesis, como ustedes lo ven, significa sonar. Pero hay un prefijo en la estructura de la palabra persona y es per, y lo que sucede es que cuando se antepone este prefijo per al término sono, sonar, que es un verbo, entonces se refuerza el significado. Y como ustedes se dan cuenta, lo que etimológicamente significa esta palabra personare, de la cual se deriva la palabra persona, es sonar mucho o resonar. Fijen su atención en este aspecto. Aquí estamos analizando los componentes de la palabra persona. Entonces, en su etimología, significa... Bueno, entonces, encontramos un aspecto importante. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque vamos a platicar de la persona y ahora resulta de que la palabra de la cual se deriva su etimología significa esto. Y la pregunta es, ¿por qué? Veamos entonces el por qué. Les presento a ustedes a continuación pues,
esta imagen y de alguna manera pues lo que vamos a activar en su micrófono. Pero la idea que les viene a la mente al ver esta figura, ¿cuál es? Y tienen el chat si desean ustedes interactuar. Pues tienen acá una máscara, un drama de teatro. Rafael, pues, ha mencionado algo interesante. Básicamente los identificamos con el mundo del teatro. Y tenemos la comedia y la tragedia. No sé, alguien estaba levantando la mano, no sé si Denise, si quiere participar. La escucho brevemente, Denise, no sé. Bueno, por ahí vi una manita en alto, pero creo que ya no está. Bueno, entonces, lo que ustedes han dado en indicar, y pues Rafael, pues siempre puntual y es presente en estas sesiones, al igual que muchos de ustedes, pues mencionó el mundo del teatro. Y esto es así. Entonces la pregunta, en un momento dado, va a ir orientada hacia, estamos en la etimología de la palabra persona. Entonces partimos de que es un vocablo que desde el teatro antiguo, hablamos de un teatro, imagínense, en la antigua Roma, en Grecia. Entonces lo que encontramos es este aspecto que me parece necesario explicarles. Esta palabra, de la cual se deriva el término persona, el origen etimológico lo podemos identificar en 3 momentos. ¿Esto qué significa? Para referirse a la máscara. Usaban la máscara, puesto que en el teatro antiguo pues, se carecía de micrófonos, de amplificadores, de bocinas. Entonces los actores utilizaban básicamente una máscara que les cubría el rostro y esto le daba mayor sonoridad a la voz en aquellos lados en donde la acústica pues no era muy buena. Entonces ellos utilizaban esa máscara. En la primera etapa, este vocablo al cual se le atribuye el origen de la palabra persona se utilizó para referirse a la máscara. Punto número 1. En una segunda etapa, entonces este término se utilizó para referirse al actor, el sujeto que utilizaba la máscara. Entonces, noten cómo en el inicio se refería a la máscara, luego al actor que utilizaba la máscara, pero en una ulterior y última etapa vemos que se prescindió de la máscara y se siguió utilizando la palabra personare, que se refería a la persona, para designar al ser humano, a un sujeto de derecho. Esto entonces lo menciono porque he encontrado en algunos autores que cuando hablan de la etimología de la palabra persona, que proviene del latín personare, indican que el significado etimológico es máscara. Ahora, quiero que ustedes, con conocimiento, por supuesto, de causa, sepan que en esta palabra personare tenemos que son o zonas, sonar es sonar. Pero ese prefijo per lo que hace es incrementar el significado del mismo y significa sonar mucho o resonar. Desde el punto de vista de la estructura de esta palabra, etimológicamente eso significa personare, sonar mucho o resonar. La etimología sí nos presenta en que en la historia, que inicialmente pues, el vocablo se identificó con la máscara, el significado que tienen los términos que integran el vocablo personare no necesariamente significa máscara, significa sonar mucho o resonar. Que se utilizó en una primera etapa más para la máscara, sí. Luego al actor que utilizaba la máscara y luego pues se prescindió de la máscara para identificar al ser humano. Les comento estos aspectos, ustedes van a tener los argumentos. Entonces, personare no es igual a máscara, es sonar mucho o resonar, es un punto importante. Hay algunos autores que lo identifican con la máscara, pero claro, ustedes tienen ya un conocimiento
un tanto más específico de a qué hacía referencia y cómo en la evolución, en la utilización de ese vocablo, podemos distinguir estos tres momentos. Bueno, me parece que acá no creo que haya mayor problema en cuanto a la etimología de la palabra persona. Entonces, lo que tendríamos acá es la evolución histórica de esta palabra, y ustedes podrán darse cuenta de algo, que este concepto en el ámbito del derecho, de la persona jurídica, no fue un concepto que surgió de una manera espontánea o repentina. En este caso, se ha dicho, y los estudiosos del derecho han manifestado que la palabra o el concepto de la persona jurídica ha pasado por un largo proceso de formación. Y es más, pues como ustedes pueden darse cuenta, se ha dicho de que ha sido determinado por las condiciones materiales de la sociedad. Claro, aquí vamos a entender definitivamente que hay un criterio de interpretación y uso filosófico en torno a este tema, viendo cómo las condiciones materiales de existencia de una sociedad inciden en el fenómeno jurídico. En este aspecto puede o no aceptarse este criterio de uso filosófico, pero es interesante ver cuáles son los argumentos por los cuales se está manifestando lo que ustedes tienen en pantalla. Entonces, veamos el por qué se ha platicado de esta evolución del concepto de la persona. Entonces, se ha mencionado de que como concepto jurídico, la persona no ha sido un concepto que siempre haya existido. Es más, ya haciendo una interpretación bajo una corriente o concepción filosófica, que tampoco voy a hacer apología de la misma, pero se recuerdan ustedes en el semestre pasado cuando hablábamos del origen del derecho y por supuesto del Estado. En una concepción filosófica, en este caso materialista, por ejemplo, no significa que sea la mejor concepción, simple y sencillamente es interesante el argumento, pero en el modo de producción, primero, que ellos identifican que es la comunidad primitiva, se recuerda que se decía de que no existió, por supuesto, ni Estado ni derecho. Por lo tanto, no se podía hablar en ese estadio de la humanidad, el modo de producción de la comunidad primitiva, de la concepción de la persona jurídica como un concepto, puesto que no existía el Estado y el derecho. Ahora, por lo tanto, claro, habían seres humanos, habían sociedades humanas, habían formas de organización social muy incipientes, que hablamos de una que se dio allá en la denominada infancia del género humano, la manada primitiva como una forma de organización social. En este caso hablamos de la horda salvaje, tribus, las patrias, la gens en sus dos variantes, matriarcado primero y posteriormente patriarcado, para luego pues dar origen a una forma de organización social más compleja en otro modo de producción, que fue el Estado en el modo de producción esclavista. Ahora, cuando estamos hablando de este componente, lo que nosotros vamos a encontrar, como ustedes pueden darse cuenta, vamos a generar algunos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Pues tenemos, en primer lugar, la etimología, que es un aspecto importante. Luego, pues estamos desarrollando en un momento dado la evolución histórica. Pero lo que es interesante que ustedes puedan darse cuenta es algo. Se ha dicho que si no existió el derecho y el Estado en la comunidad primitiva, mucho menos iba a hablarse de un concepto como el de la persona jurídica. Ese es un punto interesante. Pero sigamos viendo en la evolución histórica lo siguiente. Y se ha dicho, y esto lo dejo a la consideración de ustedes, que la concepción jurídica de la persona se fue generando, se fue forjando junto a un lento, imperceptible, milenario proceso, porque así fue, de formación y de surgimiento del derecho. Y se fue desarrollando junto con el mismo. Entonces, se estructuró el concepto de la persona jurídica
en ese largo y milenario proceso. Y como se mencionó, fue influenciado, fue determinado por las condiciones prevalecientes dentro de una realidad social, condiciones materiales de existencia. Ustedes van a encontrar el por qué se dio esta situación. Porque resulta de que en la actualidad, por ejemplo, es muy común, corriente, identificar a la persona con el ser humano igual persona. Pero desde el punto de vista jurídico la situación no fue así. Y ustedes se van a dar cuenta de por qué. Entonces, partamos de estas ideas. Yo en lo particular pues se las comparto a ustedes. Ustedes analizarán cada uno dentro de su libertad de conciencia, pues determinar estos argumentos. Pero me parece necesario pues comentarles en torno a esta temática. Si habíamos mencionado que en el modo de producción de la comunidad primitiva no existió el derecho y el Estado, pues mucho menos iba a existir una concepción jurídica de la persona. Entonces, hay un momento en el cual ustedes recordarán, se ha dicho que surgió el Estado y el derecho en el modo de producción esclavista. Lo interesante es que se han realizado, por supuesto, investigaciones y han encontrado evidencia muy remota de la concepción jurídica de la persona a partir de estos estadios de la humanidad. A la presente fecha estamos viendo de que investigadores, historiadores del derecho, pues han analizado y se han dado cuenta de que es en estas sociedades humanas organizadas bajo el modo de producción esclavista en donde se puede encontrar ya una concepción jurídica de la persona. Y a partir de ese momento, el esclavismo, a la presente fecha, a esta categoría, como concepto jurídico fundamental que es la persona, se le han asignado pues, las más variadas interpretaciones. Entonces, partamos de estos argumentos, veamos el porqué. Como estamos hablando de la evolución, vemos esos cambios que han habido a través del tiempo del concepto jurídico de la persona. Por lo tanto, lo que podemos mencionar acá es lo siguiente: identificar, por supuesto, estas etapas muy interesantes. Y sí les podría comentar que hay un jurista chileno en estudios en España, Aníbal Bascuñán Valdés, que tiene una obra muy interesante de derecho civil. Pues él menciona algunos aspectos en torno a la evolución histórica, puesto que se destaca que este concepto jurídico en su inicio fue referido solo a determinada clase de individuos dentro de una sociedad. Era un concepto jurídico reservado, no hacía alusión o referencia a todos los seres humanos que conformaban una sociedad humana. El punto número 1. El segundo aspecto es de que también puede destacarse como ciertos objetos inanimados en cierta época de la historia fueron considerados como sujetos de derecho o persona. Y otro aspecto también interesante es el hecho de que históricamente se ha encontrado la evidencia de que en ciertas sociedades, en algunas culturas humanas, los ordenamientos jurídicos a ciertos animales los consideraron pues, sujetos de derecho. Y en la cuarta, pues, podemos decir así, nota distintiva en la evolución histórica, pues también se habla de colectividades o grupos de personas que fueron considerados como sujetos de derecho. Entonces, platiquemos de estos aspectos que se destacan dentro de la evolución histórica del concepto de la persona jurídica. Tenemos entonces estos puntos. Veamos detenidamente cada uno de ellos. En primer lugar, establecer que se refería a este concepto a cierta clase muy determinada de individuos. Entonces vienen las preguntas. ¿Y por qué
vamos a ver que la historia nos ha demostrado que alrededor del mundo, en este modo de producción, y vamos a hablar del esclavismo, legislaciones antiguas en Grecia, en Roma, Egipto, China, India, etcétera. No todos los seres humanos eran considerados como personas jurídicas. Ustedes están iniciando el estudio del derecho romano y podrán haberse dado cuenta de que existía en la legislación romana la institución de la esclavitud. Por supuesto, es una aberración de la sociedad humana, pero bueno, entonces encontramos el panorama siguiente: en una sociedad dividida en clases, una clase dominante, una clase dominada, en el esclavismo, pues vamos a encontrar de que la legislación, en este caso, a ciertos y determinados sujetos dentro de una sociedad se les atribuían derechos y por supuesto tenían esa categoría de ser reconocidos como personas dentro del ámbito jurídico. Pero viene la pregunta: ¿y qué pasaba con los esclavos? Por supuesto que la esclavitud existió. Hoy existen modernas formas de esclavitud, como la dependencia tecnológica, pero es crítica en un momento dado muy específica. Pero eso es otro punto que quiero bajar por ahí. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que en la antigüedad pues estaban los esclavos, y en las legislaciones de estas sociedades antiguas, entre otras, pues perfectamente se reconoció la esclavitud como tal, y se podían comprar, vender. Los esclavos eran seres humanos que tenían categorías muy específicas y carentes, por supuesto, de la titularidad de esta personalidad de carácter jurídico. Esto, de alguna manera, nos deja entrever de que, entonces, a pesar de que en estas sociedades antiguas ya existía Estado y existía derecho y tenían toda esa legislación en torno a quienes eran reconocidos sujetos de derecho persona, pues entonces se reservó a determinada clase de individuos. No todos los seres humanos fueron considerados como personas. Es más, triste y lamentablemente, pues esa condición de esclavitud era hereditaria. Y en un momento dado, pues estos seres, los esclavos, seres humanos, pues eran equiparados en el peor de los casos a objetos bien movientes. Entonces no tenían esa categoría jurídica. Claro, seres humanos, pero ante la ley no tenían ese estatus. Poder comprar, regalarlos, en un momento dado matarlos, es una situación bien complicada, pero está en la historia. Entonces, imagínense ustedes aquella concepción filosófica que nos dice que el derecho y el Estado surgieron derivado de un gran contrato, pacto social, en donde los seres humanos, a través de la razón de la cual estaban dotados, decidieron, a cambio de la renuncia de sus derechos de libertad absoluta, crear Estado y atribuirle un instrumento que fue el derecho para salvaguardar y proteger los derechos naturales, que no eran de origen humano, sino eran divinos o sobrenaturales, y que la concepción inicial para poder haber creado el derecho y el Estado fue para que velaran por el bien común. Ahora, y hay una teoría, hay doctrinas, recuerden ustedes, de la escuela clásica o racionalista, que básicamente pues la podemos ir centrando en esto, de explicar cómo surgió el derecho y el Estado. Pero si un racionalista, imagínense cómo explicar el hecho de que no es cierto todo esto, porque en su origen, así como lo podemos ver, desde que inició el Estado y en las sociedades esclavistas, pues no era para el bien común de todos los que integraban el colectivo social. Entonces, bien común para quién. Entonces era reservado ese concepto. ¿Por qué se los platico? Porque es importante generar en ustedes un pensamiento crítico
y decirles que, bueno, ahí tenemos una posición filosófica que en un momento dado, pues, riñe con lo que en un momento dado otra concepción filosófica puede indicar. Entonces dijeron, un momento, en la historia podemos demostrar de que las legislaciones y los estados esclavistas no le reconocían a ciertos seres humanos la categoría de personas. Y para ellos no iban a velar ni por su bien común, por su bienestar. Bueno, entonces al final, pues ustedes tienen la libertad de decidir cuál es la corriente de pensamiento que más va a llenar pues estas expectativas de carácter académico. Entonces, los esclavos, como ustedes lo pueden ver, lo que pues, anteriormente les comenté, pues tenían una categoría jurídica muy distinta, eran considerados como objetos, eran considerados como semovientes, y de alguna forma, a pesar de que la misma estructura, la misma conformación que podían tener como seres orgánicos biológicamente determinados, pues no eran considerados personas. ¿Y por qué? Porque el Estado no les reconocía esa calidad como tal, a pesar de ser seres humanos. Entonces, esta es la explicación del por qué fue reservado al inicio para cierta clase de individuos. Ustedes tendrán la última palabra de determinar si es cierto o no, pero ahí están las evidencias. Luego nos destaca el profesor Aníbal Bascuñán Valdés que se puede mencionar dentro de la evolución histórica de la persona objetos que fueron considerados sujetos de derecho. De esta manera, pues vamos a encontrar que a través del análisis de diversas legislaciones y específicamente en aquel modo de producción que fue el feudalismo, es de recordar que fue el modo de producción que sucedió al esclavismo. Durante ese estadio de la humanidad fue muy común, tanto en Europa como en Asia, por ejemplo, seguir procesos judiciales en contra de cosas inanimadas. Por supuesto, imagínense ustedes que nos menciona este jurista chileno con estudios en España, Aníbal Bascuñán Valdés, que eran casas, molinos de viento, por ejemplo, en caso de que, imagínense, pensemos, un transeúnte iba por la acera y caía una teja y le ocasionaba lesiones o la muerte a alguien que iba pasando, o bien un molino de viento, ¿se recuerdan ustedes aquella imagen de Don Quijote de la Mancha? Pues si las aspas del molino pues lesionaban o podían ocasionar la muerte a alguien, los objetos en sí mismos, la casa y el molino, eran sometidos a proceso judicial y por supuesto ante el juez competente se determinaba su inocencia o culpabilidad y por lo tanto el juez dictaba sentencia que podría ser absolutoria o podía ser condenatoria en contra de estos objetos inanimados, que eran en este caso sometidos a proceso judicial. Por supuesto, entiendo que esto literalmente en ese contexto pues pareciera risible, pero sí se deducían en este caso responsabilidades del orden penal, y de ser así se ordenaba la destrucción o quemar el objeto que había sido sometido a proceso y encontrado culpable. Pero también podría decirles que si casas, molinos de viento estaban sometidos a proceso, hubo un caso interesante en la historia referido a una campana que se encontraba en una de las torres en una iglesia en la ciudad de Florencia, en Italia, y le denominaron Pignona a esta campana. Pues, ¿qué pasó con la campana? La campana, nos cuenta Aníbal Bascuñán Valdés, pues básicamente era utilizada en esa época, había inconformidad con el gobierno de turno y se tocaba la campana para convocar al pueblo a reuniones en la plaza pública. De esta manera, por supuesto, como siempre, pues hay personas infiltradas en todo,
pues dieron aviso a las autoridades de gobierno de que estaban organizándose para, en un momento dado, pues deponer al gobierno de turno. Esto lo que generó pues fue una represión, por supuesto, en contra de las personas que estaban básicamente reunidas en la plaza. Salieron despavoridos, pero adivinen ustedes quién no pudo escapar, y fue la campana, así como lo escuchan, una campana. Entonces, esta la utilizaban para convocar al pueblo, y fue consignada ante, pues, como que bajaron la campana de la torre, la llevaron a presencia del juez. No les voy a decir que la ubicaron en el banquillo de los acusados, pues ahí la pusieron, la imputación de los cargos, la oportunidad de que se defendiera, y al final dictaron sentencia condenatoria, en donde pues básicamente implicó un ostracismo social, lo que le aplicaron, una expulsión de la comunidad, y fue obviamente arrastrada por las calles de la ciudad y la fueron a abandonar lejos de la misma. Y ese fue el final de la Pignona, una campana que fue condenada en un proceso penal. Y podemos seguir en la historia, y estamos en el tema de objetos considerados como sujetos de derecho. También lo menciona Aníbal Bascuñán Valdés, algo interesante, y es el hecho de que hubo también procesos judiciales que se siguieron en contra de cadáveres, sí, así como ustedes los escuchan, en contra de cadáveres. Ni los muertos podían descansar en paz porque podían ser sometidos a proceso judicial en caso de, y eran exhumados y llevados a presencia del juez. Claro, no podría decir que los sentaban en el banquillo de los acusados, porque por el rigor mortis, pues ahí estaban, pues de alguna manera acuñaditos, como se dice aquí en Guatemala, en un rincón, pues ahí lo colocaban y se les seguía el proceso. Si se encontraba, se demostraba que eran inocentes y no habían participado en los cargos que se les imputaba, entonces nuevamente con las honras fúnebres pues era inhumado. Pero de ser encontrado culpable, entonces por las acciones que en vida había realizado, por supuesto, el personaje, entonces se le aplicaban penas a los cadáveres. Esto genera básicamente un aspecto interesante. Nosotros podemos ver inclusive el caso de un sumo pontífice, Papa Formoso, fue sometido al proceso. Y esto ocurrió básicamente debido a que ustedes saben anteriormente la formal toma de posesión de los reyes, los emperadores, la reina, era la coronación que hacía el sumo pontífice. Pues bien, el Papa Formoso, nos comenta Aníbal Bascuñán Valdés, él, por supuesto, pues había en un momento dado, pues coronado. Aquí hubieron dos gobernantes que fueron coronados, uno primero que otro. Estuvo en un momento dado, pues, en una familia de los Spoleto, habían sido pues coronados inicialmente como emperadores, pero posteriormente también coronó a Arnulfo de Garintia. Por supuesto, esto significaba que había coronado para un mismo país, pues, a dos emperadores, y esto generó una cólera de los primeros, y que consideraron que era una alta traición lo que se había hecho. Claro, el Papa murió, pero sin embargo, básicamente por traición fue procesado, se ordenó su exhumación, se le encontró culpable dentro de un proceso penal, y la pena fue pues lanzar su cadáver desnudo. Era la deshonra que le hacían a los restos mortales de este sujeto, y lo tiraron así a las aguas del río Tíber, y este fue el final del cadáver del Papa Formoso. También pues podría comentarles que en el contexto, eso fue en Italia, en el contexto de Inglaterra, en la época de Enrique VIII, por supuesto, había un momento dado un primer ministro británico, y que en cierto momento pues era
no participaba de la forma de gobernar de Enrique VIII. De esta manera, entonces, nosotros vamos a entender de que este ministro de Estado, primer ministro inglés, pues al momento de falleció, y en un momento dado, pues Enrique VIII lo consideraba un disidente del régimen, y si el enojo y la cólera de Enrique VIII, porque este primer ministro fue elevado, siguieron un proceso de canonización por parte de la Iglesia Católica, y de alguna forma pues fue declarado santo. Esto causó la indignación de Enrique VIII y inició un proceso penal en contra de ese ex primer ministro ya fallecido. Los cargos eran usurpación de la calidad de santo. Y en este aspecto, la misma corona británica pues costeó y puso abogado defensor. El santo ya fallecido fue citado a comparecer ante el juez competente, y por supuesto estamos viendo que bajo estos elementos, y así podríamos seguir con algunos casos. Claro, no voy a hacer más extensiva esta explicación, pero quiero que ustedes se den cuenta de que bajo esta óptica podemos ver que por un lado, imagínense, casas, molinos de viento, campanas, cadáveres, fueron considerados históricamente pues como sujetos de derecho en algunas sociedades. Y eso es lo que se destaca en un momento dado de esta explicación. Sí, el apellido de este primer ministro, disculpen, era Canterbury. Entonces, él en un momento dado pues fue primer ministro de Enrique VIII. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Para que ustedes vean cómo es curioso que a través de la historia pues hemos encontrado estas denominaciones para esta clase de objetos. Pero si lo anterior pues no era suficiente, pues imagínense también, nos comenta este jurista chileno, Bascuñán Valdés, que de la misma manera en la que algunos sujetos a través de la historia jurídica, en la evolución de la palabra persona, fueron considerados como sujetos de derecho, también encontraremos que a ciertos animales, así como ustedes lo escuchan, se les consideró como sujetos de derecho. Entonces aquí la situación va en una línea interesante, porque no solo el ser humano, sino también otras especies del reino animal, históricamente pues fueron considerados como, podemos decir así, como sujetos de derecho o persona. Para el caso de los animales, pues les comentaba a ustedes que si nosotros vemos y analizamos la historia a través de las sociedades, hemos visto cómo ciertos animales han sido considerados sujetos activos, esto es titular de derechos subjetivos, o sujetos pasivos, titular de obligaciones. Entonces, en algunas sociedades, en algunas culturas, pues han tenido la calidad de dioses o semidioses. Básicamente, desde el punto de vista religioso, encontramos estos elementos en donde se han realizado culto y ofrendas a estos, podemos decir así, a estos animales, pero se dice en la historia, pero sin ir muy lejos y con el respeto también que merecen otras culturas, pues podemos encontrar inclusive en la India, hay una veneración interesante, hay un templo, entre otros, que está en donde vemos que y hay santuarios para algunos primates, para unos monos, pero también podemos encontrar santuarios donde hasta hacen peregrinación con el respeto que merecen, por supuesto, y reciben veneración y culto a las ratas,
Entonces, si eso es en la actualidad, si ustedes tienen alguna inquietud, pues de confirmar lo que les digo, pues pueden ver en un templo que en la actualidad existe para venerar a las ratas que reciben adoración. Por supuesto, van los peregrinos, ellos deben, porque es un lugar considerado sagrado, templo, las ratas pues deben descansar, entrar descalzos y le llevan ofrendas a los animalitos. Y esto implica que si eso es en la actualidad, imagínense ustedes, pues en las culturas anteriores. Entonces, ¿qué encontramos? En varios aspectos yo podría comentarles en cuanto a esta temática de los animales considerados como sujetos de derecho. En algunas sociedades, perdón, estaba adelantando la diapositiva. Podría comentarles que hay un personaje que en la cultura romana, más que en la historia de Roma, fue más que cultura en la historia romana, fue reconocido como gobernante por sus excesos, por sus... no tenía freno a sus impulsos más bajos y sus pasiones más oscuras. Y no me estoy refiriendo a Nerón. Claro, es un paréntesis, Nerón era bipolar, por supuesto, pero dejemos a Nerón por ahí. Pues era Calígula. El caballo de Calígula, imagínense, fue exaltado al consulado romano, tenía la calidad de cónsul, un animal, en este caso que era, tenía el título de cónsul en Roma, el caballo de Calígula. En la legislación persa, por ejemplo, nos comenta Bascuñán Valdés que se le reconocía el derecho subjetivo, después de un derecho reconocido a través de una norma jurídica, al perro pastor cuando su dueño pues, no le daba de comer, y el perro pues se veía en la necesidad de matar una de las presas, de las piezas de ganado que cuidaba, una oveja, una cabra, qué sé yo, y se consideraba que era un derecho del animal poderlo hacer. Es más, pues podía comentarles que tan así es que nos comenta Bascuñán Valdés que, por ejemplo, se documentó el caso de una marrana, así como lo oí, que mató a una de las crías de la misma, y por supuesto fue consignada a los tribunales de justicia, fue en un momento dado pues llevada en presencia del juez. Imagínense ustedes la marranita ahí frente al juez, escuchó los cargos, se le dio el uso de la palabra, imagínense ustedes, y se encontró culpable por haber matado a una de sus crías, y el juez en sentencia la condenó a muerte. Aquí empezó una marranita. Claro, y la pena que y la llevaron al patíbulo, fue con todo y la llevaron ahí por las calles, la llevaron a la plaza central, y obviamente la ejecutaron a través de la pena de horca. Y ese fue el final de una marranita que fue encontrada culpable en un proceso de carácter judicial. También encontramos documentado en la historia de la evolución de estos aspectos. Entonces, encontramos muchos elementos, por ejemplo, que a animales se les podía encontrar culpables de homicidios y imponerles penas. Lo curioso es que estaban exonerados o exentos de esos cargos, esas imputaciones, pues los caballos que iban a ser cabalgados por el jinete, en un momento dado, pues tenían ciertas exoneraciones. Pero podemos ver cómo también en la Edad Media procesos judiciales en contra de lo que vamos a oír, pues posiblemente de risa, pero gorgojos, chinches, pulgas, liendres y similares eran sometidas a proceso. Claro, uno de ustedes diría, bueno, es que acaso no tenían nada que hacer y según un expediente judicial toda la burocracia estatal. Pues bien, es interesante cómo en algunas
sociedades humanas, pues se generó este tipo de acciones. Es más, podría decirles de que hubieron abogados que se especializaron en la defensa de animales. Entonces, defendían arañas, pollos, conejos. Bueno, no sé por qué me viene a la mente algo que me recordó esto, hablar de, pero bueno, lo dejo por ahí. Entonces, vemos que en un momento dado, pues eso fue históricamente, pues se daban estas situaciones en cierto momento, pues muy curiosas. Creo que alguien levantó una mano, no sé si era Rosy. Le escucho, Rosy, breve, por favor. ¿No? No, licenciado, perdón, No, aquí no tenga. la levanté, pero es muy interesante y curioso lo que usted está comentando. Pues gracias, Rosy, por su atención, muy amable, y siempre asiste a nuestras sesiones, al igual que todos ustedes, pues hacen bien. Bueno, entonces les decía que este tipo de situaciones pues nos hacen ver de que en la historia, en la evolución histórica, pues nos presentan estos aspectos. Luego lo que tenemos es también otro dato interesante, y es que el concepto de la persona jurídica también se hizo aplicable a colectividades o grupos de personas. Obviamente nosotros sabemos que como seres humanos hay ciertas metas que escapan a nuestro esfuerzo individual, y por supuesto el concepto de la unidad, la unión hace la fuerza, nos dice el refrán. Entonces, en este aspecto, el derecho pues ha fijado su atención a las asociaciones resultantes de esas uniones entre los hombres. Y esto históricamente se ha generado y se ha, en un momento dado, pues, gestado. Es más, podría comentarles que lo que en la actualidad nosotros conocemos como personas jurídicas colectivas, personas morales, personas abstractas, o simplemente personas jurídicas, pues ha sido el producto, el resultado, el aporte en principio, podemos mencionar tres corrientes del pensamiento jurídico. El derecho romano, el derecho canónico y el derecho germánico. Entonces, lo que hoy actualmente consideramos como personas jurídicas colectivas, cuando analizamos la historia, encontramos el aporte de tres corrientes que fueron poco a poco aportando los elementos teóricos para conformar ese concepto de la persona jurídica colectiva. Y es porque el derecho ha puesto atención a esas asociaciones resultantes de los seres humanos para alcanzar los más variados fines, que escapan, por supuesto, a sus fuerzas, a su esfuerzo individual. Entonces también vamos a generar básicamente en esta explicación este tipo de componentes. De esta manera, ha resultado de que estos entes resultantes de la asociación pues se les ha identificado como personas independientemente de los miembros que la componen. Es más, en consonancia con nuestro Código Civil actualmente vigente, pues nos dice que la persona jurídica, por supuesto colectiva, forma una entidad civil distinta a sus miembros individualmente considerados, y esto está plasmado en nuestro Código Civil. Entonces, como ustedes pueden ver, hay en ese concepto de la persona en la evolución aspectos interesantes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues puedo ir platicando, me encantan, pues por supuesto. He impartido cátedra de Derecho Civil también en otras universidades, pero acá estoy impartiendo. Esta es una cátedra de Derecho Civil. Entonces, imagínense estar ustedes en un tercer semestre, pues platicando de esta temática. Y lo van a seguir viendo en el próximo año en su tercer semestre de Derecho Civil 1, es un tema de las personas y de la familia. Bueno, entonces, continuemos por acá. Vemos que hay varios aspectos por platicar. Como les comentaba a ustedes, ese concepto, esa categoría de la persona colectiva, a través de la historia vemos cómo se fue forjando el aporte del pensamiento de juristas en el ámbito del derecho romano, del derecho germánico, del derecho canónico, para establecer, en este caso, un derecho
que dentro de nuestro contexto jurídico pues tiene o pertenece a esa gran familia o sistema jurídico que es obviamente en nuestro derecho básicamente occidental, influenciado pues por estas corrientes de pensamiento. Entonces, son elementos de juicio que ustedes van a ir viendo a través de la carrera. Posiblemente pues lo vean el próximo semestre, o posiblemente no, pero yo en lo particular, créanme que les comparto esta información importante para que ustedes vean que han habido posiciones doctrinarias que han ido generando y forjando los elementos de conceptos que en la actualidad siguen vigentes en nuestros distintos ordenamientos, como es el caso de la persona. ¿Qué tendríamos en nuestro programa? Pues se tiene también la definición de la persona. Platiquemos un tanto de la definición. Si necesitamos definición desde el punto de vista jurídico, noten que se ha dicho que es todo ente capaz de tener derechos, estos son facultades, y obligaciones, estos representan deberes. O es un ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces aquí destacamos algunos aspectos importantes. Ente o ser y la capacidad que le permite la adquisición de derechos y de obligaciones o de deberes. Noten que, desde el punto de vista jurídico, no se está definiendo a la persona jurídica como el ser humano. ¿Ya notaron esto? Se habla de un ente o de un ser. No se está diciendo el ser humano. De esta forma, vamos a generar pues algunas reflexiones en torno a esta temática. De las respectivas obras o tratados, pues destaco un autor nacional y que también, por supuesto, es un mártir de nuestra casa de estudios, el licenciado Santiago López Aguilar. Él parte de una definición que me parece interesante y se las presento a ustedes en este momento. Él sale del esquema que otros autores tienen para abordar y estructurar la definición de la persona jurídica, porque él nos dice que la persona jurídica es el reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano. 1. O de los entes resultantes de su asociación. 2. Dos maneras o formas en las que se puede expresar el ser humano en lo individual o en lo colectivo. Pero él nos dice que la persona jurídica es el reconocimiento, otorgándoles capacidad para el goce y el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Claro, nosotros vamos a encontrar de que ese reconocimiento que la norma jurídica hace es lo que él destaca como el elemento integrante de la persona jurídica. Otros autores, cuando nosotros hablamos del reconocimiento, se destaca un componente que nos da la calidad de sujeto de derecho persona, y es lo que vamos a comentar en su punto específico, que es la personalidad en un momento dado desde el punto de vista jurídico. Pero las definiciones, les presenté 3 definiciones: un ser o ente capaz o susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En un momento dado, pues destacamos que estos seres o estos entes, estos conceptos de ser o ente, se utilizan para poder comprender o abarcar tanto a esa dimensión individual de la persona como la dimensión colectiva que la misma pueda tener. Y es por eso que suele denominarse o definirse como un ser o un ente, para poder abarcar a estos dos tipos o clases de personas o sujetos de derecho. Pero el profesor Santiago López Aguilar, pues él define a la persona jurídica bajo esta denominación. Es interesante la propuesta de definición que él hace en torno a
la persona jurídica. Interpretando, por supuesto, esta definición que enfatiza el reconocimiento, básicamente estaría destacando la persona es tal porque se le ha otorgado personalidad jurídica. Entonces, está destacando un componente que es de manera formal, que es el que va a determinar a ese sujeto de derecho como tal. Puesto que algunos te podrían preguntar, bueno, y si no tiene reconocimiento, entonces la respuesta sería que no tendría la categoría de persona en el mundo del derecho. Y aquí podría haber un conflicto en cuanto a esto que acabo de mencionar. El conflicto sería, puesto que si nosotros identificamos a la persona bajo una perspectiva cotidiana, común, corriente o vulgar, pues algunos podrían pensar, pues persona igual ser humano igual persona. Pero no es así en el mundo del derecho. Y ustedes podrán darse cuenta que en nuestro mismo Código Civil, en el primer artículo del Código Civil guatemalteco, pues se menciona lo siguiente. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo aquello que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Y estoy acá en el Código Civil, en el artículo primero. Entonces, esto significa que la personalidad es el reconocimiento formal, es la conditio sine qua non que el ordenamiento jurídico exige para que un sujeto sea considerado en el mundo del derecho como una persona. A contrario sensu, si ese sujeto no ha tenido esa alta investidura, que es la personalidad, entonces no se le considera persona en el mundo del derecho. Y aquí era lo que yo les había comentado. Esto lo vamos a platicar solo para que, esto es para explicar un tanto esta definición. Entonces entendemos que hay una condición para ser sujeto de derecho en persona y ese reconocimiento, y el profesor Santiago López Aguilar destaca ese reconocimiento. Y es así como ustedes cuando ven un código penal, un artículo 123, comete homicidio, quien diere muerte a alguna persona. 132, asesinato, comete asesinato quien matare a una persona. Entonces, el hecho de dar muerte a una persona, el hecho de matar a una persona, homicidio, asesinato. Pero si ustedes se dan cuenta, en el 133 del Código Penal hay una definición legal del aborto. Aborto es la muerte del, escuchen bien, producto de la concepción, en cualquier momento de estado de la preñez. Entonces, persona, producto de la concepción. Y ustedes pueden ver las penas para quien atente a la vida de una persona, un homicidio, un asesinato, 15 a 40 años, 25 a 50. Pero quien atenta contra la vida del producto de la concepción, pueden ver ustedes las penas que pueden ir de algunos meses, que hay un aborto calificado por 12 años aproximadamente. Pero el aspecto es este. ¿Y cuál es la diferencia entre la persona y el producto de la concepción? Pues lo que hace falta es que en la segunda no esté investido de ese reconocimiento que es la personalidad jurídica. Claro, son aspectos de análisis y de razonamiento jurídico los que estoy haciendo con ustedes, y es para comentarles que por eso el profesor don Santiago López Aguilar, pues él dice que la persona es el reconocimiento. Él destaca ese punto que subyace en lo que nosotros denominamos la personalidad jurídica. Claro, es una propuesta que de alguna manera, pues, si la estoy, si estoy disertando sobre el mismo, es solo para compartir algunos elementos, pero la mayoría de los autores, pues, nos definen a la persona como un sujeto, como un ser, un ente, mejor dicho,
que es susceptible o capaz de tener derechos y obligaciones. Bueno, entonces, continuamos por acá, pues, platicando de estos temas. Y vamos a encontrar que en nuestro programa pues se mencionan principales acepciones del vocablo persona. Y se van a mencionar pues básicamente en un sentido común, cotidiano, vulgar, y un significado o acepción pues que es la jurídica, que es una acepción legal de la persona. Pero también puede mencionarse el sentido biológico, donde se puede mencionar el punto de vista religioso, se puede mencionar la persona el punto de vista moral. Pero tenemos en un momento dado pues la acepción cotidiana, común, corriente, vulgar de la persona. Y esto en un momento dado pues sería para identificar al ser humano, abarcando ambos sexos. Entonces, por eso es que algunas personas les decía, identifican persona con ser humano con persona. Esto es sinónimo. Y esa sería una interpretación basada en una acepción general, cotidiana, corriente o vulgar de la persona. Que claro, para nosotros, dentro del ámbito del estudio del derecho, pues no nos va a interesar esa acepción corriente de la persona. Claro, la vamos a conocer, pero no tiene esa repercusión o dimensión que es la que a nosotros nos interesa como ser o ente considerado capaz o susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Pero también tenemos la otra acepción, que era la que yo les había comentado, que sería esta, desde el punto de vista jurídico legal, que era lo que nos estamos platicando. Entonces se habla de un ser, de un ente, ya sea en la dimensión individual, como bien puede ser colectiva, que va a girar o gravitar dentro del mundo de lo jurídico, por supuesto, como sujeto de derechos subjetivos, sujeto activo, pretensor o derechohabiente, o como sujeto pasivo, que sería titular de obligaciones, en cuanto a que se le considera que está capaz para poder hacer eso que en un momento dado se está mencionando. Entonces, todos estos aspectos se los comento para que ustedes vean la diferencia que puede haber en una acepción cotidiana, corriente, común o vulgar de la persona y la acepción legal o jurídica. Pero vemos, yo les había comentado que hay otras acepciones de este vocablo de la persona. Entonces, vemos que estos componentes nos están indicando de que estos vocablos, sujetos de derecho o persona, se han utilizado como sinónimos. Ese individuo, esa persona, ese ser, ese ente, que es susceptible porque es capaz de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, por excelencia, pues vamos a ver que va a ser ese ser humano individualmente considerado, una persona física, natural, o puede ser esa dimensión colectiva derivada de la conformación de asociaciones de varios sujetos que se unen para poder alcanzar los más variados fines y a los cuales el derecho les reconoce la calidad de personas en el mundo de lo jurídico. Ahora estas serían las principales acepciones, pero también les había comentado de que hay una acepción o dimensión moral de la persona. Desde el punto de vista moral, pues podríamos pensar de que la persona va a referirse a aquel sujeto que es susceptible de poder tener la capacidad de discernimiento entre lo que es el bien y el mal. Y esto es lo que desde el punto de vista moral podría destacar a la persona. Desde un punto de vista, por ejemplo, filosófico, pues vamos a hablar básicamente de la suprema conjunción para considerar a la persona de esos componentes importantes como lo son materia y espíritu. Desde un punto de vista que podríamos decir pues,
religioso, pues vamos a destacar, obviamente, aquel ser que está dotado de un espíritu como un elemento que trasciende los límites de tiempo y de espacio. Independientemente, este tipo de acepciones, pues la moral, la religiosa, la filosófica, entre otras, pues están también muy interesantes, pero en nuestro programa se mencionan dos, que es una corriente y una legal. Desde el punto de vista biológico, por supuesto, también vamos a hablar de ese ser que va a tener esos rasgos, esas características, tanto a nivel morfológico como a nivel, en un momento dado, pues podemos decir así, que es orgánico, pero también que en un momento dado determinan a la persona como un organismo que podría ser perteneciente al reino animal y que tiene una capacidad de razonamiento. Se ha dicho de que nosotros, la racionalidad, pues destaca al ser humano. Pues bien, si esa nota nos distingue como especie, pues yo creo de que ha llegado el momento de demostrar que realmente estamos dotados de racionalidad y que, por supuesto, más que una reacción netamente instintiva, pues sea una reacción racional para poder inclusive, pues, ventilar y arreglar todas nuestras diferencias. Entonces basta en un momento dado, pues, determinar y en cierto momento, pues, tengo la esperanza de que florezca, que prevalezca la racionalidad de la cual tanto se jacta el ser humano poseer. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Hay varios componentes, claro, pues yo por acá feliz y contento de la vida, pues platicando con ustedes y disertando en la cátedra de Derecho Civil. Estamos en las acepciones, en sentido biológico, pues ya les había comentado, tanto a nivel, podemos hablar psicosomático, pues tenemos estos aspectos que destacan en la persona desde el punto de vista biológico. Claro, pues tendríamos entonces en el orden de nuestro programa, pues que platicar de este tema que ustedes tienen en la pantalla. Pero está viendo el tiempo. Entonces, me parece que voy a continuar y voy a retomar en nuestra clase, en nuestra sesión virtual, el próximo día. Vamos a generar el desarrollo de este tema. Claro, por el tiempo creo que vamos a dejarlo por acá. Entonces, nos quedamos en este caso como un pendiente tema de explicación, lo que corresponde a la persona en el derecho. Bueno, entonces, ¿qué tengo con ustedes? Pues decirles que esta es una cátedra de Derecho Civil, es lo que ustedes van a ver en el tercer semestre. Y no por ser un curso introductorio al derecho, por supuesto, va a disminuirse el rigor científico en cuanto a las explicaciones. Y espero entonces que los puntos que hemos abordado, hablamos de la etimología, hablamos en un momento dado de la definición de la persona, hablamos de las acepciones de la persona, vimos la evolución histórica de la palabra persona. Todos estos componentes que anteriormente pues diserté y que se los expliqué a ustedes, pues les van a permitir tener un marco teórico que les pueda en un momento dado pues ayudar mucho en la comprensión de esta temática. Tengo entonces un par de minutos para con ustedes. Si ustedes quieren pues hacer uso de la palabra, pues los escucho. Veo en un momento dado en el chat. Entonces, básicamente, pues no hay ninguna pregunta relacionada con el tema. Pues entonces, vamos a establecer, claro, pues Francisco me pide volver a la diapositiva anterior, pero no tengo ningún problema, Francisco, de hacerlo.
Vuelvo a esta diapositiva que usted solicita. Entonces, sin más, pues, si alguien desea hacer uso de la palabra, pues los escucho. Si no hay quien quiera participar, pues les deseo éxitos, les agradezco, créanme, en su asistencia. Reconozco que tiene una gran paciencia de escucharme, durante más de una hora está conmigo, pero es el interés que ustedes puedan tener y estas cátedras son para ustedes. Así es de que espero que algo nuevo han aprendido y que no se les olvide, por favor. Claro, no se preocupen, van a tener material de apoyo de esta temática para apoyarlos. Aparte de la bibliografía que ustedes tienen en el programa, pues vamos a generar. Me preguntan lo de la evaluación y les comento, pues punto explicado, punto evaluado. Hasta donde nosotros lleguemos, pues va a ser objeto de evaluación para que estén ustedes tranquilos y puedan tener, por supuesto, pues un desempeño satisfactorio en nuestra evaluación. Llegamos al límite, no quiero abusar del periodo de su profesor de segundo tiempo, entonces gracias por su asistencia, los espero en la próxima sesión y no se preocupen, van a tener material suficiente de estudio conmigo. Hasta pronto, feliz tarde a todos y nos vemos. Feliz tarde. Mucho gusto. Feliz tarde, Lick, gracias.